Existe una pregunta que resuena por los pasillos de la historia desde hace miles de años. Una pregunta que ya les quitó el sueño a filósofos griegos, teólogos medievales, y que probablemente ya pasó por tu mente en una noche silenciosa. Es uno de los cuestionamientos más perturbadores de la humanidad. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el diablo? Si el creador del universo es la propia definición de amor y perfección, ¿por qué permitir que una fuerza de pura maldad opere en el mundo? Durante siglos, las personas intentaron responder a esto creando monstruos. Pintaron figuras con cuernos, colas, dientes afilados y furia en los ojos. Creamos un chivo expiatorio perfecto para depositar toda la culpa de nuestras propias sombras. Pero casi nadie percibe un detalle crucial, un detalle histórico y conceptual que cambia completamente el tablero de este juego. Según la tradición antigua y los textos que moldearon el pensamiento occidental, el diablo no fue creado como un monstruo, no nació en las profundidades del caos. Todo lo contrario. Habría sido un ángel perfecto, hermoso, poderoso, el ser más cercano a la divinidad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo la criatura más brillante se transforma en la personificación de la oscuridad? La respuesta a eso no está en una batalla épica con espadas de fuego. La respuesta está encerrada en una sola palabra. Una palabra que define la propia esencia de lo que significa estar vivo. Libertad. Y si te quedas conmigo hasta el final, vas a entender por qué la teoría detrás de esto es mucho más aterradora que cualquier criatura de película de terror. Porque no habla sobre el más allá, habla sobre ti. Para entender este misterio, necesitamos mirar los mitos y registros, antiguos, con lentes de curiosidad, analítica. En la literatura teológica, esta figura máxima de la rebelión recibe varios nombres, pero uno de los más antiguos es Lucifer, que irónicamente significa el portador de la luz o la estrella de la mañana. Imagina la paradoja. No estamos hablando de un ser moldeado en la maldad. Estamos hablando de la cúspide de la creación. Tenía intelecto, tenía belleza, tenía una posición destacada, lo tenía todo. Pero existe una regla universal en la arquitectura de la existencia. Seas un filósofo existencialista o un teólogo, la perfección de una criatura inteligente exige una condición obligatoria. Necesita tener voluntad propia. Y aquí entra el punto más fascinante y humano de este mecanismo. Piensa conmigo, si un creador hace seres que solo están programados para hacer el bien, ¿esos seres son realmente buenos? Si construyes un robot y lo programas para decir te amo cada 5 minutos, ¿ese amor es real? Obviamente no. El robot no eligió amarte. Simplemente no tiene la capacidad de hacerlo. Al contrario, obedece a un código sin la posibilidad del no. El sí pierde todo su valor. Sin la opción de elegir la ausencia, la presencia no pasa de ser una obligación mecánica. Sin libertad, amigos míos, el amor verdadero es matemáticamente imposible. Por eso, según la tradición, para que existiera una conexión real entre las criaturas y el Creador, fue necesario darles el regalo más grande y más peligroso de todos: el libre albedrío, la capacidad absoluta de elegir su propio camino. El libre albedrío es una espada de doble filo perfectamente afilada. Si tienes la libertad total para amar, automáticamente obtienes la libertad total para rechazar. Si tienes la libertad para construir, también tienes la libertad para destruir. Y ahí nace la teoría más profunda y, honestamente, la más aterradora de toda esta historia. El mal no fue creado. Dios, o el principio creador, no habría hecho el mal como una materia prima del universo. El mal no es una cosa en sí misma. El mal es, en realidad, la definición de una ausencia. Piensa en la física clásica. El frío no existe por sí solo. El frío es apenas el nombre que damos a la ausencia de calor. La oscuridad no es un elemento que puedas embotellar. Simplemente es la ausencia de luz. Del mismo modo, dentro de esta línea de razonamiento filosófico, el mal surgió en el exacto milisegundo en que una criatura perfecta se miró a sí misma.
se llenó de orgullo y decidió: no necesito la fuente, quiero vivir sin ella, quiero ser mi propio centro, el mal. Por lo tanto, es el vacío que queda cuando la criatura elige desconectarse de aquello que es considerado la fuente de la vida, de la moral y del amor. ¿Y por qué eso ocurrió con el ser más brillante? Por el peso de su propio ego. El orgullo es la trampa de los inteligentes. Cuando te percibes tan hermoso, tan sabio y tan poderoso, la línea entre la gratitud y la arrogancia se vuelve peligrosamente delgada. Él miró el espejo del universo y creyó que el brillo provenía de sí mismo y no de la luz que lo iluminaba. La rebelión no fue una guerra de espadas en el sentido literal. Fue una elección existencial de autosuficiencia, un intento de crear un reino donde el yo es el Dios supremo. Hasta ahora hemos hablado de ángeles, tradiciones antiguas y teología cósmica. Parece una historia distante, guardada en libros polvorientos, ¿verdad? Pero llevemos esta conversación al suelo que pisas. Miremos hacia adentro. Si incluso un ser considerado perfecto, viviendo en un ambiente de pura armonía, fue capaz de caer por su propio orgullo, ¿qué dice eso sobre nosotros? Seres imperfectos, viviendo en un mundo caótico, rodeados de dudas, miedos y cuentas por pagar. Aquí es donde el guión de esta historia adquiere su tono más humano y más urgente. Muchas veces pasamos la vida señalando hacia afuera. Culpamos a las circunstancias, culpamos al sistema, culpamos al diablo por las maldades del mundo. Es cómodo pensar que existe una fuerza externa y oscura obligándonos a equivocarnos. Eso nos libera de la culpa. Nos hace parecer víctimas inocentes de un monstruo invisible. Pero la gran verdad que esta tradición nos enseña, cuando se despoja de los dogmas, es que tal vez el verdadero peligro no sea una figura mística que habita el inframundo. El verdadero peligro es lo que cada ser humano hace con su propia libertad en el día a día. Piensa en tus decisiones diarias. La libertad te permite usar tus palabras para sanar a alguien o para destruir la reputación de una persona. Con un solo clic en Internet, la libertad te permite extender la mano a quien lo necesita, o pisar a alguien para subir un escalón más en tu trabajo. El mismo libre albedrío que permitió la caída del portador de la luz es el que está en tus manos. Cada vez que despiertas, somos arquitectos de nuestra propia alineación. Elegimos a cada segundo si vamos a generar calor o si vamos a dejar el ambiente frío, si vamos a traer luz o si vamos a abrazar la oscuridad del egoísmo. El libre albedrío no es solo un privilegio, es una carga aplastante. El filósofo Jean-Paul Sartre dijo una vez una frase célebre: el hombre está condenado a ser libre, condenado, porque la libertad trae consigo una sombra inseparable, la responsabilidad absoluta por las consecuencias de quien decidimos ser. Al final de todo, la respuesta a la perturbadora pregunta del inicio no está en encontrar un culpable cósmico. Si el mal surge de la elección de alejarse del bien, entonces el campo de batalla más importante del universo no está en el cielo ni en el infierno. Está justo ahí, dentro de tu pecho. Ocurre cada vez que tu orgullo intenta hablar más fuerte que tu empatía. La historia de la caída de la criatura más perfecta no es un cuento para hacernos temer a un monstruo con cuernos. Es un espejo psicológico, una advertencia ancestral sobre el peligro de obsesionarnos con nosotros mismos, olvidando el mundo que nos rodea. El diablo, en la raíz de este concepto histórico, no inventó el mal. Él solo inauguró el mal uso de la libertad, y esa tal vez sea la parte más aterradora de todas, porque significa que el poder de crear el infierno o el cielo en la tierra está literalmente en las manos de cada uno de nosotros. ¿Qué vas a hacer con tu libertad hoy? Gracias por acompañar esta reflexión hasta el final. Si este contenido te hizo pensar, si te trajo una perspectiva diferente, haz clic en el botón de me gusta y suscríbete al canal. Compártelo con esa persona que ama una buena conversación filosófica. Deja tu comentario aquí abajo. ¿Crees que la libertad es un regalo o una carga?
Quiero mucho conocer tu opinión. Hasta el próximo misterio.